Bueno, estamos aquí de vuelta, son las 9:19. Les quiero contar que la temperatura afuera está todo que arde, 26 grados 3 décimas. Quédate en casa a disfrutar del programa. Vamos a hablar de varias cosas todavía. Una de ellas tiene que ver con la nutrición, con los alimentos, por ejemplo, que tienen mala fama. Pero ahora vamos a puntualmente referirnos al tema de la rabia, que está relacionado directamente con los cuidados que tenemos nosotros con las mascotas. La idea un poco de hoy es hablar un poco de la importancia que tienen las hosterías o las guarderías de animales. Cuando uno por algún motivo se va de vacaciones o a veces que tiene una reunión o pasa algo que no puedes estar con tu animal o no puedes ocuparte de tu animal, lo que hay que observar es, bueno, primero que los animales estén bien cuidados, que estén realmente a cuidado de un veterinario, que exista un profesional en el lugar, que los cercos sean seguros. Me refiero a un cerco con una malla romboidal fuerte. Por otro lado, que estén enterrados debajo de la tierra con zócalos de seguridad, que uno vea que los animales tienen agua fresca para abrevarse, que se les dé buena alimentación, que estén cuidados y controlados ante cualquier cosa, porque los animales generalmente demuestran cuando algo les pasa, tienen signos, ¿no? Bueno, un animal que se rasca, bueno, está demostrando algo. La realidad es cuando los perros acceden a cuidado de otra persona, tienen dos temas, ¿no? Uno que es el síndrome de abandono, y otro tema es el tema de la adaptación del lugar. Si el lugar que se le propone es un lugar apropiado en cuanto a normas de seguridad, en cuanto a higiene, a mantenimiento y demás, la adaptación de los animales suele ser buena si tienen espacios amplios de libertad, donde tengan posibilidades de correr, de jugar, de relacionarse con otros animales, que no los molesten. Y el otro tema tiene que ver con el abandono, que bueno, cuando uno deja un animal en algún lado, el perro dice, uy, ¿dónde me dejaron? Una posibilidad buena es la de hacer una experiencia previa, como un nenito en un jardín, que uno lo deja. Entonces el perro va a decir, uy, se fueron, qué sé yo, pero después resulta que me vienen a buscar. Entonces el perro sabe que la próxima vez que venga también lo van a venir a buscar. Y eso les resuelve un poco de la historia esta que estoy contando. Bueno, le decía al doctor Vizcayar recién que justo a mí me pega particularmente porque creo que va a ser el primer año que voy a tener que dejar mi perro en una guardería y no sé si estoy para hacer la adaptación. Esto que nos recomendaba recién el veterinario, ¿no? De hacer la adaptación que nosotros hacemos con nuestros hijos para que efectivamente el perro sepa que uno en algún momento va a regresar a buscarlo si no es que lo dejó en este lugar nuevo, totalmente distinto a lo que está habituado. Pero bueno, es una lógica a pensar y a tenerla en cuenta. Pero lo que nosotros ahora nos atañe puntualmente tiene que ver y está relacionado con los perros, pero también está relacionado con otros animales que pueden ser los transmisores de una enfermedad que al ser humano lo afecta y mucho si no es tratada como corresponde. La rabia. ¿Qué es la rabia? La rabia es una enfermedad causada por un virus que lo que produce cuando la enfermedad, digamos, se declara, vamos a ponerlo en estos términos, sí, produce una inflamación del sistema nervioso central del cerebro que llamamos encefalitis y el curso clínico de esto es fatal. Una vez que eso se produce, o sea, una vez que la enfermedad se declara, esto es fatal en el ser humano. ¿Y cuánto tiempo tenemos para darnos cuenta y por qué estos momentos son tan importantes y tan valorables? El periodo de incubación medio de la enfermedad, si es que uno fue mordido por un animal, no tomó los cuidados o a lo mejor concurrió a un centro de salud y eso no fue jerarquizado suficientemente. Esto algunas veces sucede, lamentablemente, no solamente en nuestro país, sino en muchos lugares, sí, o porque las personas no consultan porque, digamos, menosprecian el incidente o bien porque los médicos que los atienden tampoco los tienen en cuenta. El periodo de incubación es más o menos en media 60 días. Pero puede ser más corto si las mordeduras o los accidentes, los rasguños, son cercanos a la cabeza y cuello, en los pulpejos de los dedos, de los pies, de las manos. Es decir, lugares donde hay mucha inervación, es decir, donde hay gran disponibilidad de terminales nerviosas, que son las que el virus aprovecha para ingresar por ahí y viajar hacia el sistema nervioso central. Bueno, esto es interesante porque uno debe saber que, como decía recién el doctor, este sector, las manos y los pies, cualquier mordedura debe ser atendida de manera urgente, pero no porque se vaya a desangrar la persona, porque uno tiende a minimizar por eso. Lamentablemente todo lo relacionamos con el nivel del corte o el nivel de sangrado y decimos, bueno, me hincó el diente el perro en el dedo, pero no me pasó nada, es solamente una levantada de pellejo,
cuando en realidad esa mordedura puede implicar otras cosas que no tenemos en cuenta, como por ejemplo la rabia. Sí, en realidad frente a la mordedura de un animal hay que hacer varias cosas que tienen que ver con la rabia, pero otras más inespecíficas. Es decir, la boca de los animales, como la nuestra, tiene bacterias y en la medida en que las heridas sean muy profundas y sobre todo son muy puntiformes, muy pequeñitas y profundas, esas mordeduras tienen más tendencia a infectarse rápidamente. Perfecto. Entonces, lo que hay que revisar frente a la mordedura, primero lo que hay que hacer es un lavado muy profundo de la herida. No hay que lastimar tampoco, es decir, pero hay que lavar muy profundamente, hay que desinfectar con desinfectantes comunes y el médico debe evaluar si está hecha la profilaxis antitetánica de manera adecuada, es decir, si están las vacunas al día. Particularmente la vacuna antitetánica, porque esas heridas están muy predispuestas a que se puedan contaminar con la bacteria del tétanos. Fenómeno. Y además hay que dar antibióticos en algunas circunstancias justamente para evitar la infección de estas heridas. Sobre todo las heridas en las manos o las heridas donde hay muchas articulaciones y tendones, que son tejidos muy nobles. Esas situaciones, si hay infecciones, pueden ser cosas delicadas. Si yo me acerco al hospital y transmito que fui mordida por un perro o por algún otro animal y que ya me gustaría repasar cuáles son aquellos animales, porque es bastante más amplio el espectro de lo que nosotros pensamos, y digo que fui atacada por un perro, que fue mordida, ¿qué es lo que se debería ofrecerme si en caso de no tener el certificado de vacunación de ese animal, que certifique lo contrario? Bueno, eso, digamos, primero sería muy bueno poder tener el certificado, poder tener una constancia de que ese animal estuvo correctamente vacunado. Vamos por lo positivo, digamos. Dale. Si el animal está vacunado, un veterinario responsable tiene que observar al animal diariamente durante 10 días. Si el animal después de 10 días está sano, uno lo da de alta al animal y, digamos, da de baja al incidente. Sí, perfecto. En un país donde hay muchos animales sueltos, esto es francamente muy difícil de hacer. Tenemos algunos datos más o menos buenos en cuanto a que, digamos, en Argentina ha habido muy pocos animales rabiosos en los últimos años. O sea, vamos a poner perros, que es lo que más a lo mejor pensamos cotidianamente. Los últimos casos de rabia canina han tenido lugar en la provincia de Jujuy y de Salta, y en la provincia de Formosa, que son lugares que limitan con áreas un poco más complicadas para la rabia o que son áreas geográficamente más complicadas. Y ahí voy a lo que vos mencionabas, que es otros animales rabiosos, como al comienzo murciélagos y otros quirópteros. Los murciélagos y los vampiros pertenecen a la familia de los quirópteros y son el reservorio del virus de la rabia. Digamos, en la naturaleza. Ahora, Cristian, de todas maneras los murciélagos, por más de que nosotros no los veamos habitualmente, están merodeando por ahí. No sé, uno sale a la provincia de Buenos Aires y efectivamente ves los techos de chapa, los galpones, gente que trabaja en zonas rurales, está en permanente contacto con este tipo de animales que pueden ser peligrosos y muchas veces no tomamos la suficiente conciencia al respecto. Sí, digamos, si un murciélago aparece en un lugar, el murciélago no se evita, no va a estar en contacto con nosotros. De manera que si uno ve un murciélago, supongamos que acá en el estudio apareciera una mañana un murciélago muerto, o moribundo, no hay que tocarlo, o hay que tomar muchas precauciones para tocarlo, porque si ahí nos muerde, después podemos estudiarlo igual para saber si ese animal estaba rabioso, pero puede transmitirnos rabia. La rabia en relación muerto, esto digo, escena, encuentro un murciélago muerto en mi casa, me ha pasado. ¿Cómo debo funcionar para evitar el contacto con ese murciélago? En principio, si uno detecta que no sucedió nada, que ese murciélago no tomó contacto con nosotros, hay una situación que a veces se relata en la literatura médica, que es ¿qué pasa si uno encuentra el murciélago en la habitación de un chico, de una criatura pequeña, que no va a poder decirnos si el animal tomó contacto o no? Esa es una situación muy delicada. Porque yo creo que el grito es suficiente, no, por ahí no. Tal vez eso no se detecta, pero digamos, si uno no tuvo contacto con el animal y el animal está muerto, uno lo puede desechar, no hace falta estudiarlo. Una barrida, basura, bolsa para... Exactamente. Ahora, si el animal está moribundo, muchas veces sucede, los encargados de los edificios, cuando se hacen desinfecciones, los animales se mueren y a veces, o están moribundos, y en esas situaciones ahí aparece la mordedura. Bueno, eso sí, hay que tratar de estudiar al animal y la persona tiene que ser derivada a un centro donde se lo atienda. Bueno, volviendo entonces al procedimiento adecuado que una persona debe tener o debe ser atendida, ¿de qué manera? Para evitar el riesgo en caso de no tener el certificado de vacunación correspondiente. Si uno evalúa que el incidente fue de suficiente jerarquía, es decir, supongamos, vamos a poner un perro en alguna de las provincias del norte que se escapó, bueno, esas situaciones realmente hay que jerarquizarlas en cuanto al riesgo de que la persona pudiese contraer rabia.
Cuando hablamos de las vacunas, la vacuna contra la rabia es probablemente una de las pocas que las utilizamos con un criterio casi diríamos que terapéutico. O sea, si bien es una profilaxis, uno ya asume que tiene que hacer esa profilaxis porque asume que esa herida se contaminó con el virus de la rabia. Es un concepto diferente desde el punto de vista de las vacunas. O sea que tiene que tener el criterio médico para discriminar entre cuándo vale la pena y cuándo no vale la pena. Eso es muy importante. Son los médicos los que deciden cuándo se da ese tratamiento. Porque es un tratamiento, digamos, las vacunas son seguras, requieren varias dosis. Las vacunas más modernas son 5 dosis y uno jerarquiza el incidente y dice, bueno, ok, vamos a decir que este animal pudo haber estado rabioso, entonces vamos a aplicar las vacunas. Son 5 dosis de vacuna, de las vacunas más modernas, que por suerte están disponibles en Argentina desde hace 3 años y en cantidad suficiente. Y eventualmente en algunas situaciones también hace falta dar la profilaxis con la gamma globulina antirrábica. La gamma globulina es digamos, una solución que contiene anticuerpos específicos contra el virus de la rabia. Es decir, cuidado de la herida, eventual administración de gamma globulina antirrábica y vacunación antirrábica. ¿Por qué el criterio es tan importante? ¿Qué es lo que nos puede producir esta vacuna contra la rabia y si efectivamente tiene efectos secundarios a analizar y por eso es tan interesante y tan importante el criterio médico para discriminar cuándo sí, cuándo no? Más allá del tedio que por ahí son 5 vacunas y que hay que controlarlas. Bueno, eso no es un tema menor por lo pronto. Claro. En general la mayoría de las vacunas las aplicamos en una dosis una vez y a lo sumo hay que repetir o a lo sumo hay que repetirla con otra periodicidad. Esta vacunación hay que hacerla en el lapso de 28 días. O sea, 5 dosis en 28 días. La vacuna es muy segura y no tiene grandes efectos adversos. Hay varias tecnologías por las cuales se elaboran las más modernas, pero algunas, por ejemplo, implican la producción en células de embrión de pollo. De manera que si uno fuese alérgico al huevo, las alergias al huevo son rarísimas, pero existen. ¿Existen? Bueno, a veces se pueden producir reacciones alérgicas, pero de todas maneras, a lo sumo lo que puede pasar es que tengamos que utilizar otra vacuna si uno fue alérgico a esa. A ver, cuando uno habla detalladamente con ustedes, los médicos descubren muchas cosas que honestamente uno desconoce por completo. Nunca en la vida me preguntaron y me ha tocado acompañar a una persona para dar la vacuna ante la rabia, si esa persona era alérgica o no al huevo. Lo que pasa, bueno, por ejemplo, en Argentina en este momento no tenemos vacunas que están producidas en células de embrión de pollo, Ok, por ejemplo. Entonces no tenemos ese inconveniente. Es otro sistema. Este año las nuevas vacunas sí probablemente lo contengan. Perfecto. Lo bueno es que las vacunas más modernas también son intercambiables. Si uno tenía un lote de una vacuna anterior, lo puede intercambiar con estas. Eso es una buena noticia también. Pero quería ir una cosa más, es que son seguras, pero el tema está en los costos del tratamiento antirrábico. Cuando vos decís, en el momento en que uno va a decidir aplicar un tratamiento una profilaxis antirrábica, también como médico tiene que evaluar cuál es el costo de toda esa intervención, ¿no? Claro. Un ejemplo triste en Argentina fue el último caso de rabia en 2008 en la provincia de Jujuy, un chiquito que fue mordido por un animal y fue perdido del sistema de salud. La familia o no comprendió bien que tenía que volver a aplicarse más vacunas y el sistema no pudo captarlo, y esas son las situaciones que realmente no deben sucedernos. O sea, porque el chiquito después de unas semanas tuvo rabia y se murió. Claro, o sea que le habían dado la primera vacuna y después no continuó con el seguimiento y por ende no fue efectiva el tratamiento para la rabia. El tratamiento debe ser hecho cuando la situación lo amerita. Tiene que ser hecho con todos los componentes, porque si bien es raro, pero se ha documentado muchas veces que ha habido fallos de tratamiento y en esos fallos, en el análisis de esos fallos, se verificó que faltaba alguno de los componentes de la profilaxis antirrábica. La tenencia responsable de mascotas es la clave de esto. Vacunar los animales todos los años contra la rabia es la clave de esto. ¿Cómo controlar la rabia y la rabia canina? Por cierto, hay que vacunar los gatos, Dolores. Esto es muy importante. La gente que tiene gatos cree que porque el gato no sale del departamento no está en riesgo. Pero supongamos que entra un murciélago y el gato juega con el murciélago. Esto sucedió hace 2 o 3 años en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Una familia en el barrio de Caballito, en Almagro, tenía un gato siamés que no estaba vacunado. El gato lo encontraron un día jugando con un murciélago y a los pocos días el gato se murió, rabioso. Hubo que vacunar a varias personas y hacer toda una vacunación de bloqueo de mascotas, varias manzanas a la redonda. Y estos son gastos al sistema que se pueden evitar y se deben evitar. Sí hay responsabilidad, que esa responsabilidad parte de nosotros al momento de adquirir una mascota, de decidir tenerla, no solamente por
porque nos da felicidad y por toda una cantidad de cosas que están relacionadas obviamente con la tenencia de una mascota, sino saber que eso va de la mano con la responsabilidad que implica tenerla. Gracias, Cristian, por haber venido. Al contrario, eres un placer. Hacemos la pausa y después de la misma nos metemos con el tema de la nutrición con la licenciada Vince, hablando sobre los alimentos o sobre las comidas que tienen mala fama. No sabemos por qué tienen mala fama, lo vamos a descubrir en un ratito.